Como todas las cosas del mundo, la música es un objeto multicolor, repleto de irisaciones, tornasoles y fuertes contrastes cálidos y fríos. En las artes de representación, el color forma parte del código de verosimilitud, pero también es un dispositivo que incrementa la nitidez y la legibilidad. En el sonido, la cualidad equivalente al color se denomina timbre. Del mismo modo que en la pintura, el color desempeña en la música una función constructiva, cuya importancia va mucho más allá de sus características melódicas, rítmicas o armónicas. Cuando se modifican las dimensiones tímbricas, la cualidad de la música experimenta también una mutación esencial. La luz es la parte visible de las ondas electromagnéticas. La luz abarca un espectro que se extiende desde las radiaciones infrarrojas hasta las ultravioletas. Es un conjunto compacto que se percibe como luz blanca y que solamente descubre su naturaleza múltiple al descomponerse en las gotas de lluvia o en los prismas de cristal del laboratorio. Los objetos absorben ciertas radiaciones de ese conjunto luminoso y devuelven otras mediante reflexión. A esa diferencia entre la luz incidente y la luz reflejada se debe el fenómeno del color, que permite distinguir unos materiales de otros. Como la luz, el sonido se compone de muchas clases de vibraciones simultáneas. Vibraciones mecánicas, de las moléculas del aire que transmiten las vibraciones de los objetos. Pero las notas musicales son únicamente aquellos sonidos que poseen una frecuencia de vibración precisa y constante. Su altura, su afinación, depende de ese periodo. Las notas más agudas corresponden a periodos más cortos y las más graves a las vibraciones de periodo más largo. Para un mismo número de ciclos por segundo se obtiene idéntica nota, pero su efecto es totalmente distinto si la emite un instrumento de madera o de metal, un grupo de cuerda o un piano. Cuando escuchamos un sonido principal, también se escuchan otras vibraciones asociadas, cuyo periodo guarda una determinada proporción con ese sonido básico. Son notas que no se escuchan aisladas, sino formando una mixtura, una suerte de aureola coloreada que envuelve y transfigura el aspecto del sonido fundamental. Los responsables de esa especie de halo son los denominados sonidos armónicos, cuyas frecuencias de vibración son múltiplos de la fundamental. Dependiendo del modo de producción del sonido, de la forma y dimensiones de la fuente sonora y de los materiales de los que esté hecho, cada instrumento dispone de un conjunto de armónicos y carece de otros. Eso es lo que les otorga esa cualidad
que llamamos el timbre, gracias a la cual el oído puede distinguir si una misma nota ha sido emitida por un instrumento o por otro. El timbre en la música es el perfecto equivalente del color en las artes plásticas. La existencia de los armónicos de un sonido dado puede evidenciarse mediante el fenómeno de la resonancia. Si hacemos descender una tecla, evitando que suene la cuerda correspondiente, y a continuación tocamos fuertemente su octava inferior, se obtiene por resonancia precisamente aquella nota cuya tecla manteníamos oprimida, el segundo armónico. Del mismo modo, podemos obtener la resonancia correspondiente a una distancia de quinta, con otra octava interpuesta. La serie de los armónicos sigue una progresión numérica lineal. Si convenimos en representar por la unidad la frecuencia de vibración de la nota fundamental, la sucesión de los armónicos corresponde a sus productos por el conjunto de los números enteros positivos. De ahí el nombre de armónicos naturales. Esta serie de armónicos y sus otros múltiplos superiores puede obtenerse a partir de cualquier nota musical. La forma de la onda vibrante y por lo tanto el timbre del sonido es el resultado del conjunto de armónicos que posea. Cada instrumento presenta ciertos armónicos y carece de otros, existiendo una gran diferencia entre sus intensidades respectivas. Una imagen visual de las diferencias tímbricas puede obtenerse mediante un simple oscilógrafo. La igualdad en el número de oscilaciones demuestra la equivalencia de la afinación, pero la diferencia en el contorno de la onda es consecuencia de la presencia de armónicos que varían decisivamente el timbre de las diferentes fuentes sonoras. Cada grupo de armónicos confiere al sonido una cualidad peculiar. Así, el timbre nasal y un tanto hueco de ciertos instrumentos de lengüeta, tales como el oboe o el corno inglés, se debe a la fuerte presencia de los armónicos tercero, sexto y duodécimo, que son resonancias de la quinta armónica. El timbre más cálido y redondeado de otros instrumentos, como sucede con la familia de los clarinetes, se debe a la presencia de los armónicos quinto y décimo, que aportan al espectro sonoro el intervalo de la tercera mayor. Ese conjunto de sonidos, que se obtiene al superponer la tercera y la quinta sobre el armónico fundamental,
forma lo que se denomina acorde perfecto mayor. Ese agregado de notas es la base conceptual y acústica sobre la que reposa la mayor parte de la música occidental de tradición escrita. En la realidad, los armónicos naturales guardan entre sí una relación similar a la de los sonidos vocales del lenguaje. A, E, I, O, U. Ciertos fonemas, como el O y sobre todo el U, presentan menos armónicos superiores que A, E y sobre todo I, que es la vocal dotada de armónicos agudos más potentes. Es factible establecer una cierta correlación entre estos hechos y el timbre de ciertos instrumentos. Así, la flauta pareciera emitir constantemente una U. Mientras las trompas y el resto de los metales de tubo cónico suenan en una posición intermedia entre la O y la A. Por su parte, el registro agudo de los violines se proyecta inequívocamente con la vocal I. Los objetos sonoros capaces de producir notas son tan antiguos, universales y variados como la propia diversidad humana. Pero la obtención física del sonido ofrece, en esencia, muy pequeñas variantes en cuanto a su modo de producción. De manera que, pese a su extrema variedad, todos los instrumentos musicales del mundo pueden agruparse tan solo en 4 grandes familias. Los más primitivos y extendidos son aquellos cuyo sonido de altura indeterminada se obtiene por percusión sobre una membrana tensada que en la gran mayoría de los casos procede de una piel de animal. Tales membranófonos desempeñan la función de apoyo y basamento rítmico del discurso. Un segundo tipo de sonido conseguido por medio de la percusión es el proporcionado por los instrumentos de láminas, que en razón de sus longitudes diferentes pueden producir sonidos afinados, capaces de integrarse en el nivel melódico y armónico de la música.
La familia instrumental que ha alcanzado mayor grado de variedad, elaboración y refinamiento es la derivada del fenómeno de vibración de las cuerdas. Todos los cordófonos se basan en la resonancia de las cuerdas vibrantes, cuya aptitud para variar su afinación con pequeñas modificaciones de longitud posee extraordinaria flexibilidad. Existen diferentes géneros de cordófonos, según si la cuerda vibra enteramente sobre una tabla o caja armónica, como sucede en los del tipo cítara, o se encuentra anclada entre una caja y un travesaño o un mástil, como sucede en laúdes y arpas. Un tipo peculiar de cordófonos está constituido por aquellos instrumentos cuyo sonido se obtiene por la frotación de un arco. Actualmente constituyen una familia de 4 miembros, desde el más agudo, el violín, al más grave, el contrabajo, pasando por la viola y el violonchelo. Este conjunto es la base acústica y tímbrica de la moderna orquesta sinfónica. Un género intermedio entre la familia de cuerda y la de percusión comprende cierto grupo de instrumentos de tecla, cuya acción dispara un resorte que actúa sobre una cuerda horizontal. Así, en el caso del clavecín y sus variantes, la vibración se genera por un plectro que pulsa la cuerda como si se tratase de una especie de gigantesco laúd mecánico. Por contra, en el caso del piano, la cuerda es golpeada por un macillo de madera recubierto de fieltro, con lo que la presión sobre la tecla se transmite directamente, posibilitando la ejecución de toda suerte de intensidades dinámicas del sonido. Esa capacidad para realizar todos los matices entre el máximo forte y el mínimo piano es lo que originó la palabra fortepiano, que históricamente fue el nombre inicial del instrumento.
La otra gran familia instrumental está constituida por los aerófonos, que producen las notas mediante la vibración de una columna de aire en el interior de un tubo de metal o de madera con un movimiento similar al de las cuerdas vibrantes. El modo de provocar esa vibración permite clasificar estos instrumentos en los del tipo flauta, cuya embocadura tiene forma de bisel, los del tipo dulzaina, provistos de una lengüeta doble, como las diversas variedades de oboes, o aquellos otros provistos de boquilla, como los metales habituales en orquestas y bandas. El órgano no es otra cosa sino un aerófono monumental, de dimensiones ciclópeas, cuya tesitura es mayor que la del piano e incluso que la de la totalidad de la orquesta. Se trata, en realidad, de una verdadera colección de instrumentos de viento, constituidos por diversas series de tubos semejantes que se accionan desde varios teclados y suenan de modo superpuesto. Estos conjuntos de tubos, del tipo bisel en su mayor parte, se denominan registros, y su acción acústica y tímbrica consiste en añadir resonancias superiores a una fundamental dada, por adición de quintas, octavas y terceras. Ciertos compositores como Olivier Messiaen, César Franck o Anton Bruckner han aplicado el principio acústico del órgano a la orquestación de grandes masas de sonido que se desplazan por movimientos de octavas paralelas. Un ejemplo altamente refinado de este tipo de orquestación puede encontrarse en un pasaje del bolero de Maurice Ravel. El sonido característico del órgano está perfectamente conseguido en este episodio, superponiendo la melodía por quintas y octavas y acentuando levemente el ataque del sonido con la presencia percutiva de la celesta.
La célebre composición de Ravel constituye la máxima lección de orquestación de toda la historia. Pero la capacidad de la tímbrica para constituirse como valor estructural absoluto de la música ha sido llevado quizá más lejos aún por Arnold Schoenberg en la tercera de sus piezas para orquesta Opus 16, escritas en 1909, en la que no existe otra sustancia musical sino un acorde único que se mantiene invariable, transitando por toda suerte de combinaciones instrumentales, como una entidad sonora autosuficiente y a la vez en constante evolución. Schoenberg reivindica ese cambiante tornasol del sonido, titulando la pieza precisamente Farben, esto es, colores, los invisibles colores de la música.